Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. El evento de máxima referencia en su ramo, ahora en Guadalajara, Jalisco, 21, 22 y 23 de marzo. Inscríbete, ven y participa en el diálogo con los precandidatos a la presidencia de la República, quienes compartirán sus propuestas y visión del país. Conferencias de alto nivel con los temas México y la infraestructura en el contexto internacional y visión empresarial e infraestructura. Mesas de análisis donde se revisarán las propuestas de política pública para mejorar los procesos involucrados en la ejecución de infraestructura y se promoverán las acciones necesarias para combatir la corrupción en los procesos de contratación de la infraestructura y encuentros de negocios que les permitirá a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas intercambiar posibilidades de generar sinergias. 29º Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. En 3 días se discuten los temas sobre infraestructura. Analizamos los entornos económico, político y social de México. Celebramos 65 años de contribuir al desarrollo de la infraestructura de nuestro país y del bienestar de los mexicanos. Hotel Hilton, en Guadalajara. Actividades sociales, visita al edificio Arroniz, recorrido a la ruta del tequila y una gran cena show de clausura con los artistas Emanuel y Mijares en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. 21, 22 y 23 de marzo. Guadalajara, Jalisco. Regístrate ahora. Cupo limitado. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al ingeniero Enrique Canto Vivas, vicepresidente del sector Comunicación y Transportes de esta Cámara, para dar una pequeña bienvenida. Adelante, ingeniero. Gracias, Rafael. Muy buenos días, bienvenidos a esta su casa, la Cámara Mexicana de Industria de Construcción. Hoy tenemos un invitado de Banobras, el licenciado Emilio Sanders, conocido de muchos de nosotros, que nos platicará de un esquema que está ya trabajando Banobras por el tema del sector de las comunicaciones carreteras. Básicamente es los activos que tiene el FONADIN se están ya concursando mediante unos esquemas de APP, y la intención y la importancia de esta reunión es de que Banobras quiere la participación de nuevos jugadores, de empresas regionales, medianas, que puedan asociarse y poder participar. No solo los grandes jugadores, sino que sea a lo largo y ancho de toda la República. Bienvenido, Emilio, esta es tu casa, y si me permites, nos vamos presentando todos los que lograron llegar. Algunos sabemos que están un poquito atrasados, como te comentaba, por una situación en el aeropuerto con Banco de Niebla, pero creo que algunos ya están en esta sala. Empezamos, si quieren, por el lado derecho. Juan Antonio Castro Romero, constructora MOL de Mérida, Yucatán. José Gutiérrez Cantú, presidente de la Delegación Nuevo León de la Cámara. Gracias, buenos días. Sergio Cruz Castañón, presidente de la Delegación Tlaxcala. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Rafael Licea, en la coordinación técnica de esta Cámara Empresaria. Buenos días, Jorge García Asensio, director general de Asfaltos Guadalajara, SAPI de CB de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés Mota, Grupo HMG, Consultoría de Ingeniería de aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Rosalba Huerta, de Grupo HMG. Daniel Ochoa, coordinador de enlace legislativo de aquí de la Delegación Ciudad de México. Hola, buenos días, Sergio Macuil, de Grupo Promotor Aries. Ramón Carreón, aquí de la Ciudad de México, de Grupo Promotor Aries. Bienvenido, Emilio. Buenos días, Mario Salazar, vicepresidente de Planeación de la CEMIC. Luis Guerrero, de Banobras. Ingeniero Pedro Pablo Jiménez, del Banco Nacional de Obras, a cargo del nuevo modelo de operación. Emilio Sanders Peralta, director de operación de bienes concesionados de Banobras. Su servidor, Gustavo Arballo, presidente de esta Cámara. Eduardo Ramírez Leal, secretario nacional de Tamaulipas. Enrique Canto Vivas, vicepresidente nacional del sector Comunicaciones y Transportes de Mérida, Yucatán. Carlos Méndez Bueno, vicepresidente de proyectos del Aeropuerto de la Ciudad de México. Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente nacional del sector hídrico de Tijuana, Baja California.
Buenos días, Alejandro Ramírez Sánchez, vicepresidente de Obra Privada del Estado de Hidalgo. Buenos días, Pablo García del Valle, vicepresidente de Infraestructura Educativa. Marcos Gluyas, vicepresidente nacional, sector minería. Juan B., de IKE Infraestructura. Mario Vallejo Valdés, presidente, delegación Edomex. Javier Salazar, de IKE Infraestructura. Armando López, de Impulsora de Desarrollo Integral, SDCB. Luis Cosileón, de Construcciones y Carreteras. Buenos días, Rubén Sánchez, director de proyecto de MRO de Chihuahua, bajo este esquema del que vamos a hablar hoy. Buenos días, Arturo Flores, gerente de concesiones de Construcciones y Carreteras. Buenos días, Humberto Nicolás López, de Operación y Mantenimiento ACM, director. Muchas gracias a todos. A continuación le damos la palabra al licenciado Gustavo Arballo para que nos dé un mensaje en esta reunión. Muchas gracias a todos. De nuevo, buenos días. Y en primer lugar, agradecer la presencia de nuestros amigos de Banobras, Emilio, Luis Javier y Pedro Pablo. Muchas gracias. Y a todos ustedes por darse el tiempo y la oportunidad de que a través de estas charlas, diálogos, pero sobre todo de que a través del grupo de trabajo de comunicaciones y transportes, principalmente en donde está implícito el tema de las concesiones, podamos estar haciendo ahorita y de manera permanente, como lo ha hecho la Cámara, darnos estas oportunidades, porque si bien es cierto ahorita con esta autopresentación nos damos cuenta de quiénes están y demás, créanme que el interés es bastante, mucho mayor, pero tenemos la responsabilidad de que esto que estamos haciendo luego también informarlo, difundir y seguir en este mismo ejercicio de plática permanente con ustedes, con Banobras, que es el Banco de Desarrollo y específicamente en el área de ustedes. También agradezco a algunos miembros de nuestra comisión ejecutiva y del comité directivo de la Delegación Ciudad de México, porque independientemente de que representamos sectores específicos en la comisión ejecutiva, también representamos regiones y lugares. Y esa es una obligación para también ir a nuestros lugares de origen y poder compartirles lo que aquí estemos haciendo, con muchísimo gusto. Con Banobras, pues ya es bastante el antecedente que tenemos, pero yo quiero destacar la disposición que en este momento se tiene, y lo digo desde que estaba el anterior director, bueno, el anterior también, ahí vamos tres, muy buena disposición, muy buen diálogo con todos, ahorita desde con el director Alfredo Vara y en cada una de las distintas áreas que se compone Banobras. Así que muchísimas gracias, esperemos que sea de mucho provecho esta reunión en donde estaremos conociendo esos nuevos modelos de operación y que podamos continuar trabajando de manera conjunta. Como vieron el video, es obligatorio ya estar promocionando nuestro importante evento que es el Congreso 21, 22, 23 de marzo en la ciudad de Guadalajara, donde afortunadamente en la continuidad institucional Eduardo Ramírez asumirá la responsabilidad en esta Cámara, y por ello la importancia también de que nos acompañe el día de hoy para que junto con todos los presidentes de delegaciones y quien vaya a conformar el nuevo Consejo, asumamos juntos esta responsabilidad. Así que Emilio y todos, muchísimas gracias también por su participación y presencia el día de hoy. A continuación tendremos la presentación del nuevo modelo de operación para la red de autopistas concesionadas del Fondo Nacional de Infraestructura a cargo de Banobras. Adelante, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer antes la invitación que nos hizo la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al ingeniero Arballo, al ingeniero Canto, a Rafael Licea por las gestiones y por esta oportunidad para platicarles de
un esquema que para nosotros en Banobras es muy importante, dado que tenemos una amplia red de autopistas que están concesionadas tanto a Banobras como al Fondo Nacional de Infraestructura. Es tan grande esta red que rebasa los 4,000 kilómetros de carreteras, siendo el concesionario más grande del país. Estamos alrededor del 45% de la red nacional de autopistas de cuota, lo que significa que lo que hagamos, bien o mal, va a notar a nivel nacional. Tenemos una responsabilidad muy importante porque si lo instrumentamos bien, este esquema y otras medidas que estamos haciendo en nuestra red de autopistas, se va a notar y además va a tener un impacto o tiene un impacto en la economía, en el autotransporte de pasajeros, en el autotransporte de carga. Entonces, para nosotros es muy relevante este esquema porque, insisto, se va a notar. El Fonadín y Banobras aglutinamos, como decía yo, una red de más de 4,000 kilómetros, son 4,223 kilómetros los que tenemos. La mayor parte está en la red concesionada Fonadín. Tenemos otros 2 tramos que están concesionados directamente a Banobras vía 2 fideicomisos, uno es Guadalajara-Colima y el otro es Atlacomulco-Marabatío. Guadalajara-Colima tiene 148 kilómetros, Atlacomulco-Marabatío es un tramo de 64 kilómetros. Pusimos solamente como referencia aquí la calificación de la SCT, hay muchos otros indicadores que nos permiten hacer comparaciones entre los tramos que tenemos bajo un esquema de operación tradicional comparado con el nuevo modelo de operación de autopistas. La calificación que tenemos, la calificación SCT promedio que tenemos en la red del Fonadín es de 395 puntos respecto de un máximo de 500. En Guadalajara-Colima tenemos 436 puntos y en Atlacomulco-Marabatío tenemos 476 puntos de 500 y es la autopista que está mejor calificada o ha estado en algunos momentos, ha sido la mejor calificada de la red nacional de autopistas del país, incluyendo algunas concesiones privadas. El esquema de operación que tenemos en la red del fondo, del Fonadín, es un esquema tradicional yo diría, de obra pública tradicional, de recuperación de costos. Ahí en ese grupo tenemos 48 tramos, prácticamente 4,000 kilómetros, se basa en un presupuesto anual que asignamos a nuestro operador, que es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y tenemos 5 tramos que operan ya bajo el nuevo modelo de operación de autopistas. Son tramos nuevos, no tenían una experiencia previa de operación, estamos hablando de tramos como Garrillo Puerto, Jala-Compostela, Libramiento de Chihuahua, Villahermosa, Ciudad Valles Tamuín. En el nuevo modelo, en los fideicomisos que están concesionados a Banobras, ahí sí ya teníamos una historia de operación previa, que es Guadalajara-Colima, es un tramo que tiene prácticamente, cumplió 30 años, igual que Atlacomulco-Marabatío, y aquí migramos en años recientes al nuevo modelo de operación de autopistas, que como muchos de ustedes saben, se basan en contratos plurianuales APP, estamos hablando ya de un esquema de servicio, más que un esquema de obra pública tradicional. Los pagos están sujetos al cumplimiento de estándares de desempeño y se cuenta con una supervisión independiente. Bueno, ¿cuáles son algunos de los retos que observamos en el esquema tradicional de operación en nuestras autopistas y que creemos que lo hace que sea, en términos de calidad y eficiencia, limitado? Un primer punto es que es un esquema que se basa en la recuperación de costos sin que se evalúe el desempeño, es decir, nosotros asignamos un presupuesto, no hay evaluación del desempeño y si hay sobrecostos, pues los costos los tiene que asumir el propio Fondo Nacional de Infraestructura. Consideramos que dada ya la extensión que tiene la red y la dispersión que tiene la red a lo largo del país, más adelante les presentaré un mapa, ya las economías de escala se pierde el control, la capacidad de gestión se vuelve limitada. Entonces eso nos ha obligado a pensar en migrar a esquemas donde podamos regionalizar más la operación y el mantenimiento de nuestra red. Hay falta de competencia, este es un modelo de operador único, eso limita la eficiencia, la innovación y la calidad de los servicios, y yo diría que el costo, como lo voy a reflejar en algunas láminas más adelante.
Este esquema también se basa en múltiples contratos asociados a la operación y el mantenimiento, ya saben, la contratación del tratamiento superficial del kilómetro tal al tal, el bacheo profundo, el cambio de señalización en ciertos tramos, la estabilización de taludes y la supervisión que tiene cada uno de estos contratos, la supervisión que pide la ley de obras, lo que nos lleva a tener pues una infinidad de contratos. Y la planeación que se vuelve reactiva a las condiciones de la autopista, y muchas veces respondemos ya a reclamos de diversos actores locales, de legisladores y de la propia ciudadanía, y en ese sentido nuestro horizonte de planeación se ha vuelto más bien reactivo y de corto plazo. ¿Cómo atiende el nuevo modelo que diseñó Banobras algunas de estas limitantes? Bueno, en primer lugar estamos hablando de contratos plurianuales cuyos pagos están ligados al cumplimiento de estándares de desempeño. Al ser contratos plurianuales y ligados al cumplimiento de estándares de desempeño, estamos transfiriendo parte de los riesgos al sector privado. Un riesgo muy objetivo es el de sobrecostos. Estos riesgos ya los asume el operador privado, la calidad misma la asume el operador privado, porque este esquema parte de una inversión inicial que hace lo que llamamos el MRO, donde si esas obras iniciales, ese mantenimiento inicial no estuvo bien hecho, pues es el propio MRO el que tiene que asumir los costos de una calidad eficiente vía los estándares a lo largo ya de la vida del contrato. Creemos que al derivar de procesos competitivos se mueve la innovación y un menor costo porque deriva de licitaciones públicas. La planeación de la conservación se vuelve preventiva, el MRO debe hacer su mayor esfuerzo por hacer un mantenimiento que le optimice su propio costo y le permita al mismo tiempo cumplir las condiciones de calidad, los estándares de desempeño que se piden en contratos de largo plazo. Estamos hablando de contratos de más de 10 años, como lo voy a mencionar, lo vamos a ver en un momento, y creemos que también le damos oportunidad al sector privado de participar en la operación de bienes que si no están concesionados al sector privado, que los tienen en concesión Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, sí que damos ese espacio al sector privado para que participen en su operación y en su mantenimiento en el largo plazo. Y como bien lo decía Enrique al inicio, estamos buscando cómo abrir todavía más este espacio, este abanico de participación con empresas también más regionales y medianas. La que sigue, por favor. Rápidamente, en el nuevo modelo participan 3 actores fundamentales. Uno es el fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, o decía yo, de los fideicomisos Guadalajara, Colima o Atlacomulco, Marabatío. Tenemos un actor relevante que contrata el fiduciario, que es el agente administrador supervisor, que es una empresa que tiene perfil de ingeniería, de consultor y de ingeniero independiente. Por un lado nos ayuda a gestionar y supervisar el cumplimiento de los estándares de desempeño del MRO, elabora el programa maestro de desarrollo del derecho de vía, es algo que estamos pidiendo en los nuevos contratos del agente administrador supervisor, que nos ayude a hacer planes maestros de desarrollo del derecho de vía en lo que tiene que ver con instalaciones marginales, establecimientos comerciales, todo aquello que está dentro del derecho de vía. El tema de paradores integrales, gasolineras, etcétera. Nos propone una estrategia en materia de seguridad vial y algunas mejoras técnicas operativas que se le puede hacer a algún corredor, y apoya al fiduciario. Esa es la primera chamba que tiene el agente administrador supervisor, es apoyarnos en la contratación del MRO. Esto es, pues, desde elaborar bases, hacer el perfil informativo, calibrar estándares de desempeño y acompañarnos en el proceso de licitación del MRO. Entonces, pues es un actor que se vuelve muy relevante. Son contratos también plurianuales, no tan de largo plazo como el MRO, porque creemos que no se justifica en función de que las inversiones no son tan grandes como las que es el MRO, pero sí son contratos plurianuales, las del agente administrador supervisor. Y el tercer actor es justamente quien tiene la responsabilidad de mantener, rehabilitar y operar la autopista. El MRO lo tenemos en 2 bloques principales. Uno es el operador, que opera las plazas de cobro, gestiona los servicios, administra el derecho de vía, atiende las emergencias operativas e implementa el telepeaje y los sistemas ITS. El MR, como su nombre lo dice, se encarga del mantenimiento mayor y reconstrucciones, el mantenimiento menor,
hace los proyectos ejecutivos y restituye, en su caso, infraestructura por fenómenos naturales. Los últimos contratos que hemos sacado han sido juntando la figura de O con MR, haciendo consorcios donde participan un operador y uno o más constructores, pero también tenemos el modelo donde hemos separado la parte MR del O, haciendo contratos independientes de operación y mantenimiento. El MRO hace una inversión inicial para poner la puesta a punto de la autopista. El MRO trae 3 etapas principales a lo largo de la vida de su contrato. Una es preparatoria, una vez que se determina el concursante ganador, inicia una etapa preparatoria que dura alrededor de 6 meses, donde se hacen estudios iniciales, se establecen las oficinas y campamentos, se moviliza maquinaria y se establece una unidad de autocontrol. Posterior viene una etapa que le llamamos puesta a punto o inversión inicial, que es esa etapa que permite llevar la autopista a nivel de estándares de desempeño. Esta etapa dura alrededor de entre 6 a 2 años, dependiendo las características y la longitud del tramo o de la autopista. Como decía yo, hay una inversión inicial para elevar el nivel de la autopista a estándares de desempeño, incluye una rehabilitación inicial, no solo es la parte del estado físico, sino la parte de operación. Estamos hablando que muchas veces se tienen que sustituir los equipos de tránsito, en el caso de que ya sean obsoletas las antenas de cobro de telepeaje, también se sustituyen, se pone fibra óptica a lo largo de toda la vía, y este esquema, esta etapa es susceptible de recibir financiamiento por parte de bancos o de algún fondo de inversión, que se va recuperando a lo largo de la vida de contrato, ya con los pagos que se dan en los siguientes años. Y la última etapa es la de la operatividad carretera, que es la más larga, es justamente la del cumplimiento la que está sujeta al cumplimiento de estándares de desempeño. En algunos casos hemos optado por retener una parte del pago de los estándares de desempeño para garantizar el cumplimiento de rehabilitaciones que a futuro, rehabilitaciones o mantenimiento mayor que a futuro se tenga que hacer, y que al generar esta reserva garanticemos que ello se haga y no se genere algún incentivo ahí perverso. Y el pago por actividades está conforme a lo cotizado. Lo que se paga es lo que cotizó el MRO en el concurso. ¿Sigue? Hay 20 estándares asociados a la operación. No voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, nada más señalar que algunos tienen que ver con la gestión del peaje, que es con la parte de aforos e ingresos, entre la disponibilidad de carriles, la precisión de los sistemas, entre otros. Otro bloque tiene que ver con los servicios al usuario. Aquí nos referimos a la atención de quejas o sugerencias, a las torres de auxilio vial o de teléfonos de emergencia, sanitarios públicos, mapas de ruta, etcétera. Tenemos otro bloque que es telepeaje y pago por medios electrónicos. Aquí lo que evaluamos es la gestión de la operación del telepeaje, el procesamiento de transacciones, la interoperabilidad, y agregaría uno que en algunos corredores donde se justifica lo estamos incluyendo, que es la velocidad de cruce con telepeaje. Otro bloque tiene que ver con la administración del derecho de vía, otro más con atención de emergencias, y uno más, el último, tiene que ver con los bienes afectos a la concesión. Aquí evaluamos el mantenimiento de instalaciones, edificios y equipamiento del personal, y también el mantenimiento de los sistemas ITS y de telepeaje. En lo relativo a los estándares de mantenimiento tenemos 15, algunos tienen que ver con la corona, hablamos de deterioros superficiales, el IRI, la limpieza de calzada, el estado de pavimentos rígidos, el coeficiente de fricción o la profundidad de roderas. Los que tienen que ver con el derecho de vía, estamos hablando del control de la vegetación, la limpieza del derecho de vía y el cercado del derecho de vía. Tenemos otro grupo que es de seguridad vial. Aquí hablamos básicamente del señalamiento, sea horizontal o vertical, defensas y barreras, y otros como los taludes, estructuras y obras de drenaje. Esos son los estándares, cada uno tiene su ficha donde viene perfectamente definido cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se penaliza en función de su cumplimiento. Y esta lámina lo que busca reflejar es cuáles han sido los resultados de este esquema, donde Banobras ya lo pudimos instrumentar en 2 tramos que tenían un historial de ingresos, un historial de costos de operación y mantenimiento,
un historial de calificaciones medidas por la SCT, de IRI, entre muchos otros indicadores y algunos indicadores operativos. Lo que pasó en Guadalajara, Colima, es que después de instrumentar el nuevo modelo de operación, después de que transcurrieron 3 años, incluyendo un primer año o un poquito más de un año de la puesta a punto, se observó un crecimiento de los ingresos en términos reales del 32%, lo cual es muy destacado porque es un crecimiento muy por arriba del crecimiento de la economía y de la tendencia que tenía ese tramo. Algo debe haber ayudado el dinamismo del puerto de Manzanillo, pero definitivamente es algo que le atribuimos al cambio de las reglas del juego en la operación al establecer este esquema. En ese mismo corredor los costos por kilómetro de operación y mantenimiento bajaron casi en más de 9% respecto de lo que habíamos observado en los últimos 10 años. Esto es en relación al valor del contrato MR y del contrato O. La calificación subió, el IRI se mejoró. Al final del día, pues lo que estamos buscando es un mejor servicio al usuario y mejores condiciones para los autotransportistas que se movilizan por nuestros tramos. Y el telepeaje, pues se mejoró sus condiciones. De hecho, se incluyó, no teníamos telepeaje, incorporamos telepeaje que tiene carriles exclusivos y de alta velocidad para quienes lo usen. Y en Atlacomulco Marabatío pasó algo similar. No subieron tanto los ingresos como en Guadalajara, Colima, pero se incrementaron muy por arriba de lo que venía creciendo la economía y también se disminuyeron significativamente los costos. Aquí estamos hablando de un 20% de disminución de los costos promedio por kilómetro, se disminuyeron en 20% y también mejoró el nivel de servicio significativamente. Entonces, pues un poco la reflexión es que si es mejor y nos cuesta menos o puede generar más ingresos, pues lo que estamos haciendo, que estos fueron nuestros 2 pilotos, es llevarlo al Fonadín. Y en el Fonadín, la que sigue, bueno, antes aquí nada más es básicamente lo mismo, ya lo había dicho, los ingresos subieron de manera significativa y se ve el cambio de trayectoria una vez que se incorporó el nuevo modelo de operación. Este es el caso de Guadalajara, Colima, la que sigue, por favor. Se logró mejorar en ese sentido el nivel de servicio. Aquí vienen los 2 ejemplos de Guadalajara, Colima y Atlacomulco Marabatío respecto del promedio que tenemos en la red del fondo, y ello también nos permite lograr algo que es muy importante, que es incrementar, que es lo que viene del lado derecho, incrementar el valor de nuestros activos, de nuestras concesiones, al optimizarse los costos y observarse incrementos en el ingreso, lo cual pues permite fortalecer el mandato que tienen estos fideicomisos o el mandato que tiene el Fonadín, pues, de tener más recursos para cumplir con su mandato, con su misión, con su política pública, que es generar nueva infraestructura en otros sectores. El IRI también, como lo podemos ver en Guadalajara, Colima, mejoró significativamente y los segmentos, que es lo que yo creo que es más importante, ya no rebasan un cierto umbral, cuando en la red que tenemos en el fondo pues tenemos segmentos que se ven muy deteriorados. La que sigue. Algo que hemos aprendido, parecería obvio, pero es algo que pues ya vimos un poco sobre la marcha, es que el nuevo modelo de operación es mejor instrumentarlo en corredores grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha economía de escala. Y eso es lo que estamos viendo en esta nueva etapa del nuevo modelo de operación de autopistas, donde lo estamos instrumentando, lo acabamos de instrumentar en el corredor Golfo Centro. Hace 3 semanas aproximadamente dimos el fallo de esa licitación, que es Golfo Centro, ya en un corredor con una longitud importante. Queremos movernos todavía más hacia paquetes más grandes, a paquetes regionales. Traemos en puerta noreste, sureste, no viene en la gráfica, pero también estamos pensando en Durango, Mazatlán. Y esta gráfica simplemente es para reflejar por qué para el Fondo Nacional de Infraestructura es importante movernos hacia corredores regionales, ¿no? Por un lado nos permite ganar en economías de escala, las empresas hacer ofertas más competitivas, nosotros obtener mejores condiciones, pero también al interior del banco nuestro costo de administración se mejora. La que sigue, por favor.
Y dado eso, estos son los corredores que estamos planteando. Estoy marcando ahí con alguna flecha los que vienen, los que tenemos en puerta. Uno es el paquete Noreste 1, creo que están mal las longitudes, dice aquí 349 kilómetros, la última versión creo que anda por los 400 kilómetros. Golfo Centro, que es el que acabamos de fallar, de 142 kilómetros. El paquete Sureste, que tiene un poco más de 500 kilómetros. Como ves, son corredores en su mayoría integrados. Este del sureste tiene dos chipotitos que estamos empaquetando aquí mismo, que es Champotón Campeche y el Puente Zacatal, pero creemos que hace sentido aún así empaquetarlos en un mismo corredor. Y Durango Mazatlán del lado izquierdo, que es otro de los que tenemos en puerta para el corto o mediano plazo. Creo que sí. Ahora, digamos que hemos ido avanzando, hemos aprendido del caso de Guadalajara, Colima, de Atlacomulco, Marabatío, incluso de los 5 que les comentaba que se han instrumentado en el Fonadín, que son los libramientos, Carrillo Puerto, etcétera. Lo que hemos visto es que es mejor movernos hacia contratos de mayor plazo, hay más economías de escala, permite asumir mejor riesgos al sector privado. Hemos incorporado en este último de Golfo Centro un incentivo al aforo, que consideramos que alinea los incentivos o los intereses que tiene el concesionario o los que tiene el MRO con los del concesionario. La idea es que el MRO se vuelva un promotor del uso de nuestras autopistas y no que pueda ser al revés, porque mayor aforo puede significar mayores costos de operación o mayores costos de mantenimiento, y pudiera generar un incentivo ahí contrario al que busca el concesionario. Entonces, lo que hemos incorporado en este último paquete es un incentivo al aforo, es mejorable, estamos ahí abiertos a las recomendaciones de la industria, particularmente de los que participaron en la licitación, pero bueno, el primer incentivo que hemos incorporado en esta nueva generación de proyectos de MRO. También incluimos un incentivo para la regularización y explotación del derecho de vía, que parte de un programa maestro de desarrollo que hace el agente administrador supervisor. Lo que buscamos es, por un lado, tenemos en la red del Fonadín tenemos una gran área de oportunidad para regularizar establecimientos comerciales, instalaciones marginales principalmente, y por otro lado mejorar el nivel de servicio al usuario en lo que son servicios conexos y servicios que están asociados al derecho de vía. También un cambio, un ajuste que hemos hecho en el nuevo modelo es que ahora lo estamos instrumentando bajo la ley de asociaciones público-privadas, ello porque facilita la instrumentación de un esquema donde ya existe la participación de otros actores como los bancos. El último que sacamos del nuevo modelo, el de Golfo Centro, fue un proyecto que tiene una inversión inicial que es financiada por un banco o por bancos privados, y tiene capital de riesgo también en la etapa de inversión inicial, capital que pone el propio MRO. Y algo que hicimos en este último esquema es que hicimos una evaluación binaria de las propuestas. Normalmente los habíamos licitado bajo el esquema de puntos y porcentajes. Este último lo hicimos bajo un esquema binario o semibinario, donde una vez que la empresa acredita su solvencia conforme a su propuesta técnica, si es solvente, pues abrimos los sobres de las ofertas que fueron solventes y gana la más baja, siempre y cuando no se considere temeraria. ¿Qué es esto de baja temeraria? Es que sea un precio que esté por debajo de algún umbral predeterminado, que puede ser un 10 o un 15% por debajo de la media de todas las propuestas, ¿no? Entonces, estamos poniendo un techo en nuestros concursos, pero también estamos poniendo un piso, estamos incentivando la competencia y la transparencia, diría yo, en estos procesos, porque pues, gana la oferta que siendo solvente presenta la oferta más baja. ¿A qué sigue, por favor? Y algo a lo que nos queremos mover de manera muy, pues diría yo, enfática, es a promover la participación de empresas pequeñas y medianas, y además que sean empresas, e invitar a las empresas regionales a participar en nuestros procesos, a las empresas que tienen presencia o actividades dentro del área de influencia donde esté un paquete regional, que participen, y lo estamos pensando en 3 vertientes. Una es que los apoyemos a facilitar la capacidad financiera y la integración del capital de riesgo mínimo exigible,
Esto lo podemos hacer fomentando la participación de los fondos de capital en el consorcio licitante y en la propia estructura accionaria de la sociedad de propósito específico que se constituye, es decir, que un fondo de capital se pueda sumar a la estructura del proyecto, incluir en los documentos de la licitación un crédito engrapado. De hecho, esto ya lo hicimos en Golfo Centro, de la banca de desarrollo, traía una carta de intención del propio Banobras para complementar el financiamiento del proyecto. Son financiamientos que se otorgan en muy buenas condiciones financieras. Otra vertiente para promover la participación de empresas locales, de empresas medianas, es facilitar la acreditación de la capacidad técnica, y algo que estamos viendo es permitir que se incluyan convenios o la participación en el consorcio de empresas que tengan experiencia, empresas de ingeniería o consultoría que tengan experiencia en la parte del cumplimiento de estándares de desempeño, no necesariamente que ahora la empresa constructora o la empresa operadora tenga esa experiencia dentro de la empresa, sino que la puede acreditar vía un socio o vía un convenio donde participe una empresa de ingeniería que tenga esa parte, que cumpla esa experiencia de estándares de desempeño, y también que los equipos de trabajo sean los que acrediten la experiencia en el cumplimiento de estándares de desempeño, es decir, que no necesariamente sea la empresa la que tenga el contrato, sino que sea esta combinación de las dos, ¿no? Un convenio de asistencia técnica en la materia y que su equipo tenga experiencia relevante en materia de estándares de desempeño. Es algo que la propia CEMIC en alguna reunión nos había planteado de buscar fórmulas o alternativas que nos permitan promover la participación de empresas más pequeñas, que no sean solamente los grandes jugadores los que presenten nada más ofertas, sino que puedan las empresas medianas incluso ser las que sean la parte principal, ¿no? en estos proyectos. Y una tercera vertiente es que en los criterios de evaluación de la propuesta técnica otorguemos puntos a los licitantes que integren dentro del consorcio a empresas constructoras u operadoras que tengan presencia regional en el área de influencia. Son todavía planteamientos generales, ideas que estamos buscando aterrizar, y desde luego son bienvenidos los comentarios de la Cámara y de sus agremiados. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los siguientes paquetes que traemos en puerta? Uno es el paquete noreste. ¿Por qué nos estamos fijando en este corredor? Una razón muy importante es que es un corredor integrado regional con una longitud amplia. Es la principal, este corredor incluye el tramo Monterrey-Nuevo Laredo, que es la principal salida del país a la frontera norte. Por ese corredor se mueve la mayor parte de la carga comercial del país. Dada su longitud, creemos que se generan economías de escala en la operación y la conservación, y el paquete que incluye los tramos, decía yo, Monterrey-Nuevo Laredo, Cadereyta-Reynosa, Reynosa-Matamoros, el puente internacional Reynosa-Far y el puente internacional Ignacio Zaragoza, y el libramiento sur de Reynosa. Este paquete genera los flujos suficientes para pensar en optar por un esquema APP autofinanciable, y ese es el que estamos planteando. De hecho, ya estamos en proceso de licitación del agente administrador supervisor para este primer paquete. ¿Cómo se ven los tiempos de ese corredor? Estamos, como decía yo, ya en la licitación del agente administrador supervisor. Este mismo mes estaremos dando el fallo de esta contratación. Una vez que esté el agente administrador supervisor trabajando con nosotros, trabajaremos juntos para hacer el perfil informativo, el programa de puesta a punto, los programas de conservación, la calibración de estándares, etcétera, de todos estos tramos, la elaboración del programa maestro de desarrollo del derecho de vía, para aproximadamente en el mes de junio estar en el proceso de licitación del MRO y fallarlo más o menos a finales de agosto o septiembre. La que sigue. Otro paquete que traemos que sigue y que estamos de hecho ya estamos en el proceso de licitación del SS. Recientemente publicamos la licitación. Es el paquete sureste, que incluye los tramos Latinaja-Acayucan, Acayucan-Cozoleacaque,
Cárdenas, Entronque Agua Dulce, Las Chopas Ocosocuautla, Champotón Campeche y el Puente del Zacatal. Es un corredor que su importancia está mucho en su ubicación, es una puerta hacia el sureste del centro, hacia el sureste del país, hacia la frontera sur y tiene una importancia regional muy importante a nivel nacional. Estamos hablando de 522 kilómetros y también es un paquete que es autofinanciable dado el flujo que tiene. También lo estaríamos instrumentando como una asociación público-privada y, como decía yo, buscando también la participación de empresas regionales en estos concursos. Los tiempos los traemos, como decía yo, ya se está licitando el AAS. El fallo lo estaremos dando a finales de febrero, creo yo, ya más bien a principios de marzo, para empezar a trabajar con ellos en los documentos para la licitación del MRO y estar hacia junio, julio licitando el contrato MRO y al final principios del último trimestre del año estar fallando el contrato del MRO. Algo importante es que estamos evaluando si seguimos licitando estos contratos de manera conjunta, es decir, MRO como un consorcio para la operación del mantenimiento, o si hiciera sentido, dada la longitud, ¿no?, el tamaño de estos corredores, hacer contratos por especialidad, un contrato O y un contrato MR para la parte más técnica, la parte de mantenimiento y rehabilitación. Es algo que todavía tenemos ahí en el tintero en la discusión y desde luego pues también la opinión de la CEMIC es relevante en estos temas, ¿no? Esto es básicamente lo que traemos del nuevo modelo, ¿no? Esperando, como decía Enrique, lo que queremos es buscar la participación de empresas que ya participan en estos consorcios, algunas de ellas empresas regionales, empresas medianas, los hemos visto ganar en algunos concursos, pero queremos todavía incentivar más, como decía yo, a través de estos esquemas donde se complemente con financiamiento de fondos de inversión, donde la evaluación de las propuestas técnicas, en las propuestas técnicas sea importante la participación de empresas regionales y dar estos incentivos para que las empresas regionales se puedan subir más a este nuevo esquema, ¿no? Pues eso sería por mi parte. Muchas gracias. No sé si haya preguntas o respuestas. Vamos a iniciar una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para este nuevo esquema, para que nos la hagan saber y la puedan dar respuesta aquí los funcionarios de Banobras. Perdón, no presenté compañeros. Está Luis Guerrero, que también es de Banobras, participa directamente en este proyecto, al igual que Pedro Jiménez. Pedro es, yo creo que no el papá del nuevo modelo, sino el abuelito. Ha estado en sus distintas etapas desde que se hacían los primeros planteamientos del nuevo modelo, los planteamientos conceptuales, y aquí sigue Pedro participando en esto. Entonces yo creo que para las respuestas los más indicados son ellos. Adelante. Pues felicidades, yo creo que es un esquema innovador y que era necesario se reestructurara de fondo. Una pregunta, las licitaciones, por ejemplo, para la agente supervisor, ¿es por invitación o es una licitación pública? ¿Cómo lo están manejando? Como licitación pública. Ok. Perdón, para la agente administrador supervisor son licitaciones públicas en el marco de la ley de adquisiciones. Para los MROs son concursos públicos internacionales, porque así lo determina lo prevé la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Disculpa, veo paquetes sureste y noreste. Se supone que no está planteado en el corto plazo el noroeste, ¿nada? ¿Podemos regresar al mapa, por favor? Son los que yo presenté, son los que tenemos previstos para el 2018. Lo consideramos ambicioso, porque son 3 corredores regionales grandes. Estamos hablando, considerando el que acabamos de fallar, Golfo Centro, de más de 1000 kilómetros, entre noreste, sureste, Durango, Mazatlán y el propio Golfo Centro. Pero si pueden ver, ahí hay otras bolitas que agrupan otros corredores. Por ejemplo, está la estación Don Nogales. Sí tiene
previsto el fiduciario migrarlo al nuevo modelo de operación de autopistas, solamente que vemos difícil que eso pueda ocurrir en 2018. Si acaso la conclusión de lo que está en proceso ahorita, ¿no? Además porque es un corredor que por un lado está en ampliación, Sí. se le están incorporando desde hace muchos años acotamientos laterales que no tenía, y se está sustituyendo por el tipo de carga y de movimiento que tiene, se está sustituyendo con el pavimento por losas de concreto hidráulico. Sí. Entonces, este tiempo, 2018-2019, pues nos da margen a concluir esas obras en proceso. Pero eso no quita que en el propio 2019 pudiéramos estar migrándolo al nuevo modelo de operación de autopistas. Muy bien, gracias. Sí, mira, el tema del apoyo financiero para las MIPYMES y pymes, yo creo que es un tema sumamente interesante, porque aunque se ha hablado mucho de que le quieren dar acceso a las empresas regionales, no se veía por dónde, porque realmente este se vuelve un esquema más financiero que de construcción, y los que tienen los esquemas ya planteados y hechos son las empresas grandes, y en especial las extranjeras, vamos a ser muy claros. Mi pregunta iría es, ¿a través de quién o dónde se puede accesar a este tipo de esquemas de financiamiento, de apoyo para las asociaciones regionales de MIPYMES? En el propio Banobras tiene dentro de sus fines financiar proyectos asociados al desarrollo de infraestructura o a proyectos donde se mejora la operación y el mantenimiento, como es el caso. Entonces, depende mucho también de la evaluación misma que haga el banco a la empresa o a las empresas que soliciten financiamiento, pero Banobras es una de las ventanas, ¿no? Una de las ventanillas que estamos poniendo a su disposición para encontrar alternativas de financiamiento. De hecho, en el esquema que salió ya venía con un crédito semi-engrapado. Es importante la evaluación que se hace a la propia empresa, que ya es la que gana el concurso, pero un poco la respuesta a la pregunta es Banobras mismo. Y tenemos una oficina de relación con inversionistas, es una oficina nueva que busca también promover la participación de otros potenciales fondeadores de proyectos, como pueden ser los fondos de capital de riesgo, pudieran asociarse con algunas de estas empresas medianas, y que la oficina está en Banobras, ¿no? Sería con nosotros. ¿Tienes algo más? ¿No? Ok, creo que se rapó ahí. Muchas gracias por la presentación, y además pues, te agradecemos mucho como Cámara el ver reflejado aquí los intentos o los resultados que se tuvieron en muchas pláticas que tuvimos con ustedes desde hace mucho tiempo, y que se ve que sí nos han escuchado y sí les ha interesado en la parte de cómo poder incluir a las medianas y pequeñas empresas. El tema que manejaste o que comentaste de la retención en los pagos por disponibilidad, se me hace que puede ser perverso también para el concesionario, porque el concesionario lo que va a hacer es encarecer la propuesta al considerar el financiamiento de esa retención. Entonces yo considero que a lo mejor vas a tener un fideicomiso en el esquema en estos proyectos, pero vas a tener que tener un fideicomiso porque traes dinero, ya sea de un fondo o de una institución de crédito. Entonces, están muy bien etiquetados los dineros para los mantenimientos, inclusive pues tienes que hacer esas provisiones para el mantenimiento o para la conservación. Entonces, a mí se me hace que yo como concesión te diría, no me pongas una retención del pago que me vas a hacer mensual por la disponibilidad del activo. Sí, no, muy buena pregunta, Carlos. De hecho, en el nuevo modelo pasa algo parecido a lo que ahora se hace en los proyectos de hospitales o de agua, penitenciarías, donde se separan las tarifas
los pagos que se dirigen al financiamiento o los que van estrictamente al cumplimiento de los estándares de desempeño. No quise entrar a tanto detalle en la presentación, pero traemos dos pagos. Uno le llamamos PPD, que es pago por disponibilidad, que es el que paga la puesta a punto y el costo financiero de la puesta a punto a lo largo de la vida del contrato. No se mezcla con el otro pago, que es el PUM, que es precio unitario, pago unitario mensual, que es el que va a pagar cada uno de los estándares de desempeño. De hecho, la retención que se hace del PUM, que es para garantizar el mantenimiento, en su caso también podría servir para garantizar el pago del financiamiento, pero no está mezclado. No está mezclado. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, es algo que estuvimos evaluando en su momento. Sí, buenos días. Una pregunta que les quisiera yo hacer a los tres es relacionado a la vida útil de diseño de nuestras autopistas, que ya prácticamente todas llegaron a su máxima vida útil. En este caso y en este tema, a la hora de hacer los estudios, lo que vemos es que hay que reestructurar prácticamente toda la estructura para poderle hacer que viva otro N número de años más. Aún sin embargo, si nos referimos a 15 años, nuestros costos se van muy altos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una proyección de vamos a decir, de un análisis de estudio de cargas a próximos 10, 12 años, y que en un momento de año, en el año 15, ¡pum!, se acaba la carretera. Tendríamos que entrar a un tema de estructura novedoso. Esto lo viví yo en algunos tramos en donde estamos trabajando como vamos a decir, como conservadores de autopista, y pues después de tanto tiempo estarles insistiendo de meterlos a capas inferiores, logramos convencerlos, y esas capas inferiores ya no les han dado problemas. El único problema es que la vida útil de diseño de esos tramos supera los 15 años, pero fácilmente. Ahí es donde viene la interrogante. ¿Qué va a pasar con ese tipo de, vamos a decir, de estructuras que dejamos que van a durar más de 15 años por su propia naturaleza? Esa es una. La otra, en Europa, Alemania en específico, el concreto hidráulico que ha sido utilizado los últimos 40 años se está dejando como parte de la estructura de un pavimento. Ahora aquí, en una de las preguntas que hicimos en un MRO con ustedes, les pregunté que si lo blanco pudiera cambiar a ser negro o lo tendría que ser blanco. La respuesta es: lo blanco es blanco y seguirá siendo blanco. Sugerencia: observemos lo que está pasando en el mundo. Observemos las autopistas que van desde Nuevo Laredo hasta Nueva Orleans y veamos que abajo hay concreto hidráulico y sobre eso hay una capa de asfalto que se está fresando constantemente para corregir el índice de perfil y el coeficiente de fricción. Eso no nada más en Estados Unidos. En Europa, todo el periférico de París, abajo hay concreto hidráulico. La autopista del Charles de Gaulle al centro de París, igual. Y cada vez que vamos, cada vez están haciendo rehabilitaciones y dejan la losa de concreto hidráulico como una losa de sustentación, y lo único que están haciendo es tratar de cada N número de años corregir el índice de perfil y el coeficiente de fricción. La pregunta es: ¿por qué no dejan al posible que propone hace la propuesta que desarrolle precisamente sus conocimientos, vamos a decirlos, tanto en capas inferiores como en capas superiores? Bien, en relación se refiere seguramente al MRO de la autopista Golfo Centro. Particularmente en el tramo 3 se hizo la pregunta de que si se podría cambiar el procedimiento constructivo, porque obviamente en ese tramo hay losas de concreto. Sin embargo, de los estudios técnicos que se elaboraron, que elaboró el AAS, se determinó que muchas de esas losas tendrían que ser sustituidas. Entonces ya no tienen la capacidad estructural suficiente, y por eso, esa fue una de las razones por las que se contestó eso, porque los técnicos habían diagnosticado de que no era conveniente colocar
concreto asfáltico sobre concreto hidráulico, particularmente en ese tramo, porque la pregunta fue dirigida a ese tramo y a esa autopista, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la segunda pregunta. Luego de las vidas remanentes, pues efectivamente sí se está pidiendo una vida remanente, como ustedes lo saben, en el proyecto de al menos 3 años, en algunos 5 años, en algunos tramos, en algunos de los que hemos sacado. Por ejemplo, en Atlacomulco Marabatío se está pidiendo 5 años, en Oaxaca, Colima 3 años y medio, y así sucesivamente. Entonces, usted preguntaba qué pasa con esa vida remanente. ¿Qué pasa? O como que no hizo muy claramente la pregunta. ¿Qué pasa con garantizar esa vida remanente o cómo se garantiza? Las estructuras en específico de la Oaxaca, lo mismo me tocó verla, tuvieron que meterse a capas inferiores y meter una capa rompedora de capilaridad precisamente para darle una capacidad estructural. Si hubieran puesto carpetitas y o alguna otra cosa, curitas, pues lo que hubiera pasado es que cada N número de tiempo tendrían que estar haciendo. Sí. Yo no estoy metido ahí, pero paso. Aún sin embargo, es uno de los argumentos por los cuales nosotros no quisimos ni siquiera atorarle a este tema, precisamente por la inseguridad, porque no estaba muy claro cómo iba a funcionar eso. Y el otro tramo también de ahí mismo es el lago o el lecho lacustre que atraviesa una gran parte de la autopista que nadie sabe en este momento cómo vaya a reaccionar su estructura, porque no sabemos qué es lo que hay abajo de ese, vamos a llamarle la laguna de... Sí. Pues ellos son los que saben un poquito más que yo, porque ellos son los concesionarios, pero al final del día es uno de los interrogantes y de las preguntas que nosotros como proponentes nos hacemos para no ir a hacer unas propuestas ni muy caras, pero tampoco ni tan baratas como para que al tercer año hay que desbaratarla o al llegar al año 15 se acabó la autopista. La idea sería, al menos yo así lo conceptúo, es que con una visión de largo plazo, al año 15 tenga, ahora sí, la red carretera que se haya concesionado, una vida útil de diseño estructural adecuada para que soporte otros N número de años. Eso es tratar de maximizar las inversiones en las estructuras de nuestros pavimentos, porque vuelvo a insistir, nuestras autopistas se construyeron del 94 para atrás. Sí. Todas ya llegaron a su vida útil de diseño. ¿Qué significa? Que necesitamos que hacer una nueva estructura y o hacer un reanálisis estructural de todo lo que se tiene para contra lo que se va a venir los próximos 25 o 30 años. Mi última sugerencia es, proyectemos a 50 años, ya no a 25 años. Bueno, en relación a esto, el fiduciario, la convocante, da un perfil informativo de referencia en donde viene toda la parte de los estudios de pavimento, incluyendo estudios con georradar y estudios de las capas inferiores y sondeos, estudios de materiales también. Pero ya es parte de la estrategia del MRO, si sustituye a aquellas estructuras del pavimento en los tramos que se requieran en la etapa de puesta a punto, pero eso no lo exime de que también al final del contrato tengan que devolver la autopista con una vida remanente mínima de 3 años o 5 años dependiendo del caso. O sea, sí se está atendiendo ese tema, pero se lo trasladamos al MRO, al concursante, como parte de su riesgo. Complementando al ingeniero Pedro Jiménez, en general es bastante libre, ¿no?, la estrategia o la propuesta de trabajo que haga el MR para la parte de mantenimiento, ¿no? Lo que presenta el AAS con el fiduciario, pues es un programa de referencia, pero en general la estrategia está muy libre, ¿no? Lo que nosotros evaluamos es el cumplimiento de los estándares, que se prevea esta vida remanente y desde luego el costo. Contratos de mayor plazo, ¿no?, de 50 años, recordemos que no estamos hablando de concesiones carreteras, estamos hablando de la contratación de la operación y mantenimiento, sí bajo una modalidad que busca alinear el interés del operador y del mantenedor con el del concesionario, pero
pero no son contratos no son concesiones, son contratos de operación y mantenimiento, y difícilmente en estos casos pudiéramos hablar de contratos tan de largo plazo como 50 años. De hecho, pues hay que atenernos a la propia vigencia del título de concesión, no podemos ir más allá de eso. En cualquier caso, es bienvenido el comentario. Vamos a revisar la parte de cómo están hoy las reglas para presentar los programas de trabajo, qué tan libre es. En nuestra opinión, pues es bastante amplia la flexibilidad que tiene el que presenta la oferta. Y es, como decía Pedro, pues al final esto es un modelo de transferencia de riesgos y de costos, ¿no? Si la estrategia está bien pensada, le va a ir mejor al MRO, ¿no? Y generará ahorros para sí y para el propio concesionario. Si hay errores relevantes, pues habrá un costo importante a considerar, ¿no? Entonces, en este sentido, la estrategia que usted está planteando, yo creo que es bastante, se puede prever, a menos que, como dice Pedro, el segmento, en opinión de la convocante, no dé para hacerlo así, ¿no? Básicamente. Sí. Otra pregunta, ¿en qué va a depender el que puedan separar la operación del MRO, del MR? Decías que estaban estudiando, ¿no?, que podían separar la operación. En el caso de las empresas medianas y pequeñas y medianas de la Cámara, yo creo que ese también es un pues, impedimento que está haciendo que las empresas se puedan asociar con una operadora, por lo que te comentaba, que pues, hay muy pocas operadoras que estén sueltas para que te puedas asociar con ellas y entrar en un concurso. Generalmente los concesionarios grandes son los que tienen sus operadoras que se han derivado de las propias concesiones. Entonces, en el caso de las empresas de Cámara, que son las que se pueden juntar para poder entrar en este tipo de proyectos, yo creo que sería muy benéfico para ellas el que no estuviera anexado el no. Además, pues es una especialidad muy independiente, es independiente de la especialidad de la conservación y del mantenimiento, ¿no? Así es. Es como, ha sido un amplio debate este tema de si el MRO va junto o separado. Hay ventajas y desventajas. Hemos escuchado también argumentos en contra de que se separen estas dos figuras, porque existe mucha labor de coordinación para el cumplimiento de los estándares de uno, de lo que haga en el otro, o de lo que haga el otro. Entonces, y se han dado también discusiones ahí muy amplias. Entonces, lo que tú comentas, yo creo que es un argumento, una ventaja de separarlo. Ahora sí quiero destacar que hemos relajado los requisitos para la parte de operación. Antes se pedía un cierto número de contratos y un cierto número de kilómetros, eso se relajó, de manera que la parte de operación, pues le demos más pie a operadores incluso más pequeños, locales, o operadores regionales, y hemos disminuido los requisitos que pedimos en ese sentido para favorecer la integración de consorcios. Pero sí, desde luego, lo que tú comentas, yo creo que puede ser un buen argumento a favor de trabajar por especialidad, ¿no? Y buscar la participación de empresas medianas en los contratos MR. El planteamiento que estamos haciendo no está peleado con que vayan juntos al favorecer la parte del financiamiento hacia empresas regionales, hacia el facilitar la acreditación de la experiencia tanto en la parte O como en la parte R, y sobre todo lo que tiene que ver, porque una restricción o una barrera de entrada puede ser el acreditamiento de la experiencia, no solo de operación, sino de los propios estándares de desempeño, y esto que comentábamos de facilitar el que ingrese pues, un experto en la parte de estándares, un experto técnico, no tanto que la empresa pueda acreditar un contrato que tenga estándares de desempeño, incluso operación, sino que tenga en sus equipos de trabajo al experto en operación o el experto en estándares de desempeño, pues no está peleado con esto de que esté separado o junto, ¿no? Pero es un elemento a considerar, desde luego, Carlos. Primero, muchas gracias por venir a exponer este tipo de programas. Yo creo que es muy importante para toda la Cámara entrar ya en este binomio, pero binomio de propuestas también y de correcciones, porque finalmente yo creo que esto sí le va a resolver,
estoy seguro, le está resolviendo una parte de recurso económico al país. Llamemos institución Banobras, llamemos bienes nacionales, definitivamente. Pero, volvemos, en la política pública siempre se les escapa algo, y aquí desde mi punto de vista muy particular, no es la excepción. Estamos hablando de la participación de las MIPYMES. Definitivamente nos estamos engañando si creemos que una MIPYME va a participar en este tipo, lo digo con todo respeto, porque en primera, no es susceptible una MIPYME para un financiamiento para este tipo de desarrollos. Segunda, no tiene la experiencia, no tiene el cómo cumplir ciertos requisitos de los que están solicitando. Asociados, bueno, pues sabemos que este tipo de APPs está diseñada para los que han venido siendo concesionarios, los que ya son empresas grandes o muy grandes, es una realidad. Entonces, lo que se debería tomar en cuenta de inicio en ese tipo de esquemas es la participación de la MIPYME directamente en la contratación de la ejecución de la obra. No podemos correr o no podemos caminar si no hemos gateado. El 97% del país de las empresas constructoras, como en todos los demás sectores, son MIPYMES. Entonces, en los puntos o en la clasificación por puntos para sacar el veredicto o la binaria, se debería de tomar en cuenta que la contratación de MIPYMES regionales fuera fundamental. Porque también se hace en la realidad. El problema es que las MIPYMES en todo el país quedan descobijadas y subcontratadas al valor que el que tiene la concesión o la APP, y por necesidad de trabajo lo contratan, y luego es a bajos precios, porque es una realidad, y le pagan cuando quieren. Entonces, sí, una política pública sería anexarle esta parte. Sé que el brinco lo tenemos que ir dando poco a poco, no se va a hacer en un año, en dos o en tres, para que una MIPYME pueda participar. ¿Por qué? Porque tiene que conocer, tiene que asociarse, tiene que entrar a este tipo de pláticas, tiene que entrar a cursos, tiene que entrar a gobiernos corporativos. Es una realidad. Todo esto nos falta a la MIPYME. El financiamiento, sí, aunque uno hablando para Banobras, de Banobras o una banca en segundo piso, lo truenas con ese tipo de financiamiento a una MIPYME. Entonces, yo creo que en la política sí debería ser integrar una clasificación adicional al que demuestre que está contratando a MIPYMES, pero en el hecho, no en el dicho, porque ponen que van a contratar una serie de MIPYMES como lo hacen en los contratos públicos, y a la mera hora no lo hacen, o lo contratan con precios que no son la realidad de lo que cuesta un concepto. Entonces yo creo que ahí sí podríamos trabajar mucho, sí coadyuvaríamos mucho con ustedes, y entender que es una realidad de nuestro país, que es una realidad de la MIPYME constructora como de la MIPYME de todos los sectores. Yo creo que en estos esquemas sí hay que incluirlas, pero siendo muy tajante. Hay una ley de fortalecimiento para la competitividad de la MIPYME. Hoy son recursos, hay recursos públicos en esto, es un APP, públicos privados. Entonces, cuando menos se debería respetar que cuando menos la ejecución de los trabajos se hicieran cuando menos por el 35% por MIPYMES. Y con eso sí vamos a hacer el círculo virtuoso la otra y la economía de escalas. Porque hoy se habla mucho de economías de escalas, pero no se hace. Las compras son consolidadas, las compras no son regionales, y la ejecución de la obra también son de empresas de Monterrey trabajando en el sureste, del sureste difícilmente pueden llegar a Monterrey o al centro del país. Yo creo que sería muy importante trabajar en esta política pública y que fuera integrada a estos esquemas. Muchas gracias. Gracias. Sí, con mucho trabajo, y parte del propósito de esta mesa es explorar esas posibilidades de subir más a las empresas pequeñas y medianas en estos esquemas. Yo creo que a través de la CEMIC podríamos seguir abonando en este tema. Sí, resaltar lo que había comentado durante la presentación, que no es solamente el tema de financiamiento. Efectivamente, pues el financiamiento va más dirigido a las empresas medianas, a las empresas grandes, pensando en algo como este proyecto. Pero también hablábamos de cómo facilitar la acreditación de la capacidad técnica,
y cómo puede puntuar o ser un incentivo para el consorcio que participe el subir en su oferta una empresa pequeña o una empresa mediana, ¿no? Esa es una forma tangible, ¿no?, a la hora de evaluar y que eso sume, ¿no?, a la solvencia técnica, para la solvencia técnica, el que participen en empresas pequeñas o medianas. Evidentemente estamos hablando de empresas que hagan sentido conforme a los objetivos, ¿no?, y a las obligaciones que tiene el contrato, ¿no? Poner un porcentaje mínimo pudiera ser algo arriesgado. Yo pensaría que más bien hay que poner la zanahoria, ¿no? Se da más puntos en evaluación técnica a quien esté previendo este tipo de esquema que suba empresas regionales. Pero como decía yo, lo podemos platicar ya en un grupo de trabajo que coordine la propia CEMIC, buscando favorecer la participación de empresas de estas características. Yo quisiera añadir algo respecto a las MIPYMES. De hecho, ya hubo un consorcio en el MR de Oaxaca, Colima, que sí contrató MIPYMES. Ellos se integraron dentro de su consorcio a una empresa de diseño muy conocida por ustedes y le dio una participación, la metió al consorcio y le dio el 5% de participación dentro del mismo. Esta empresa es la que está encargada de toda la elaboración de estudios y de la elaboración de los proyectos. Entonces, sí está abierto, pero también es una opción, es parte de la creatividad del MRO en sus propuestas, el hacer corresponsable a las empresas MIPYMES de los servicios, ¿no? Como son empresas pequeñas, bueno, pues pueden apoyar, como decía, en la parte de estudios, de proyectos. Hay MROs que también han subido a manera de propuesta en la parte de los concursos a empresas de auscultación de pavimentos. Entonces, es otra manera también de meterlos al juego, a las empresas de auscultación. Y bueno, también por la parte del lado de la operación, recordemos que no nada más el MRO es para conservación, en la parte de la operación también ha habido casos en los que los consorcios suben a empresas que se dedican precisamente a hacer toda la parte de aforos, de ingresos, de auditorías, de plazas de cobro. Entonces también depende, y está abierto, porque hay puntos porque se pongan MIPYMES dentro de toda la batería de puntos para llegar a la solvencia técnica, pero bueno, pues está abierto, ¿no? También depende de la estrategia del consorcio. Entonces, pero sí, o sea, tenemos que darle más peso como puntos a esa parte de MIPYMES para que también haya más participación y los mismos consorcios sean creativos y metan MIPYMES, ¿no? Ahora, ¿no? Si bien el nuevo esquema lo permite, el ejemplo que menciona Pedro de Guadalajara, Colima, es un muy buen referente. Lo que queremos es hacerlo de manera deliberada, ¿no? Inducir esa participación de empresas pequeñas y medianas. No es que hoy no se pueda, depende mucho, como bien dice Pedro, de la estrategia y del armado de la propia propuesta. Pero lo que buscamos y tiene que ver mucho con hacer también política pública en este esquema, es promover, inducirlo desde la convocatoria. Y creemos que hay muchas empresas regionales, sobre todo en el sector de la construcción, que perfectamente podrían participar si se asocian con actores relevantes para cumplir un contrato de estos. Gracias. Pero nada más estoy de acuerdo contigo lo que dices, y sé qué empresa es, aunque creo que esas empresas están buscando también participar en los AAS. Sí. Entonces, si ya participan en esos AAS, como son las empresas las certificadoras de los pavimentos, o como le llamaste, o los de diseño, se están entrando a los AAS y ya no podrían entrar. La pregunta es, ¿podrían entrar también como pequeñas empresas? Esa sería una. La otra es que a lo mejor, Emilio, sería conveniente lo que dice Alejandro, que se pusiera empresas medianas y pequeñas, hablando de MIPYMES y regionales, o sea, pero sí meter la palabra MIPYMES, ¿no?
Así es, y es como viene un poco ahí en el encabezado MIPYMES regionales, ¿no? Es como si fuera a incrementar el contenido local, el contenido nacional, haciendo la analogía a otros sectores económicos. Aquí es buscar incrementar el contenido regional o la participación de empresas regionales que tengan estas características, que sean MIPYMES. Yo creo que no está peleado el que una empresa participe como en una licitación como AAS, y si no ganó, en el concurso inmediato participar o buscar asociarse con un MRO. Creo que hay bastantes empresas de ingeniería ya en México que tienen experiencia como ingenieros independientes, como supervisores, gerentes de proyecto, que pueden cumplir bien este perfil, ¿no? Y no está peleado el que participen en una licitación como AAS, y si no quedaron, participen eventualmente en la licitación de algún MRO. No sé si tú quieres saber. Sí, lo que se está cuidando en los procesos licitatorios es que no propongan el mismo personal, o sea que si el personal ya está propuesto para el staff de AAS, pues que no dobleteen en la DMRO o en otro AAS el mismo personal, porque ese sí es causal de desechamiento, aparte pues que no se generaría ahí un conflicto de intereses, ¿no? Entonces esa es la parte que sí se está cuidando. Una pregunta más. Aquí solo estamos hablando de carreteras, pero creo que hay otro tipo de esquemas o de obras que pueden entrar en este esquema, como también están las de las propuestas no solicitadas, y hay una serie de esquemas más, que yo creo que en determinado momento, como ya se está hablando de inversiones probablemente de menores montos, sea un poco más accesible a medianas empresas tener acceso a ese tipo de eventos. Lo que no he encontrado es qué dependencia es la que gestiona, o a través de qué dependencia se gestionan ese tipo de esquemas. Yo veo muy claro que en Mérida se está desarrollando un esquema de propuesta no solicitada en el Hospital del Iste, que creo que es una de las únicas o la única que se ha desarrollado a nivel nacional. Y sí es una inversión importante, pero no con mucho. Estamos hablando de inversiones de 4 y 5 mil millones de pesos. Yo creo que se puede estar hablando de inversiones de 400, 500 o 600 millones de pesos, lo cual da una accesibilidad mucho mayor a empresas menos grandes o más pequeñas, porque la realidad, yo insisto, que hoy el esquema que se tiene está totalmente dirigido hacia empresas muy grandes. Y es más, les pregunto, ¿hay algún consorcio de MIPYMES que hoy tenga alguna concesión? Aunque, perdón por la palabra concesión, porque lo he dicho varias veces y me dicen que no es concesión. Creo que no hay ninguna. Las empresas que tienen hoy por hoy otorgadas este tipo de eventos son las grandototas, y ahí está Mota-Engil, y está Omega, y está no sé qué, son mega constructoras. La realidad es que yo no veo cómo puedan las medianas, no digo las MIPYMES, las medianas empresas acceder a eso. Y lo acabas de decir, tú me acabas de dar la razón de lo que estoy diciendo. Sí se asocian con ellas, con un 5%, y ahí van a presentar en el tramo ahorita de la carretera que se está licitando, el tramo que es de Tapachula a Arriaga. Sí, claro, los chapanecos entraron en un esquema de un 5%. Eso, yo es tapar el sol con un dedo. ¿Y quién tiene el 95%? Una empresa española. Entonces, no creo que estemos caminando muy bien por ese sentido. Yo creo que tienen que modificar relativamente los esquemas para que haya acceso a eso, porque como van las cosas, las españolas van a seguir llevándose todo. Gracias. Un poquito en atención a lo que comentas. Somos adjudicatarios, así lo voy a nombrar, del contrato de Guadalajara-Colima y del libramiento del MRO de Chihuahua.
he estado en diversos foros. Te comento, somos una empresa regional en el estado de Jalisco, adjudicatarios de 2 contratos de este nuevo modelo de operación. Yo les diría, como agremiado a la Cámara, es un tema de cambiarnos el chip, sacarnos el chip de contratistas y de vivir de los recursos fiscales para abrir el espectro un poquito más a este tipo de negocios y de contratos. Les diría que difiere un poquito en ese sentido, dado que en Guadalajara, Colima, tenemos la participación como socios del 50% del contrato. Es un contrato de 1.743 millones de pesos y creo que todos cabemos, tanto las MIPYMES como las medianas empresas. También un poquito como sugerencia a Emilio y a Pedro, creo yo que si la manera en que quepan las MIPYMES y las medianas es que no fuesen para los pequeños tramos licitaciones públicas internacionales. Creo yo que si las cambiamos a licitaciones públicas nacionales, pudiéramos caber todo el sector. No ir por lo pronto los MIPYMES y las medianas, aquellos grandes tramos de grandes longitudes, sino iniciar con públicas nacionales para pequeños tramos. Les repito, creo que es un tema de actitud, quitarnos el chip de vivir de los recursos fiscales de la obra pública tradicional y animarnos. Nada más te quiero recordar que en la intervención primera que tuve, comenté que este ya no es un tema de construcción, este es un tema financiero. O sea, eso me queda absolutamente claro, ¿no? El chip ya no los quitamos, porque la obra pública todos sabemos que cada vez se disminuye, el PEF cada vez es menos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que no está fácil acceder a los esquemas financieros para poder entrar a eso. Lo que tú acabas de decir me parece absolutamente razonable y me parece extraordinaria la idea de que, como tú dices, se empiecen con licitaciones nacionales y tal vez con tramos más pequeños. Eso me parece muy bien pensado y muy bien hecho. Que se ve que eso es producto ya del camino recorrido que tienen ustedes. Gracias. ¿No tenemos otra intervención? Bueno, pues... ¿Puedo comentar algo? Sí, claro que sí. Sí, nada más para presumir un poco respecto del nuevo modelo, quisiera comentar algunos de los logros que se han conseguido con el nuevo modelo de operación. Bueno, el nuevo modelo empezó en el año de 2010 más o menos, y de los logros, de los premios que se han recibido derivados del nuevo modelo, que es que en 2011 se recibió un premio de obra CEMEX por edificación sustentable de módulos carreteros en Atlacomulco, Marabatío. Son baños con estándares de desempeño, en los cuales se brinda servicio bajo el esquema de estándares, como comentaba. En 2012 se recibió un reconocimiento de la SCT a Banobras, de parte de la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas por el excelente estado físico de la autopista Atlacomulco-Marabatío. En 2014 Banobras participó en un premio internacional de servicio público de la ONU, aquí auspiciado un poco por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y en junio del 2017 Banobras recibió la Medalla al Mérito Internacional por la Asociación Española de la Carretera. Fue un premio que se otorgó en España, derivado de que en poco tiempo se obtuvieron mejoras significativas en la operación y mantenimiento de las autopistas del país. Entonces, básicamente, pues nos da una seña de que pues el esquema está siendo exitoso y pues a nivel internacional también lo han visto así. Muy bien, pues quisiera, antes de despedirnos, dejar pues tarea. Creo que tanto la CEMIC como Banobras tenemos algunas mesas pendientes, como bien comentabas, para ir profundizando más este tema. Comentar de que pues hemos tenido acercamiento ya en varias ocasiones con Sergio Forte para conocer
ese banco de proyectos que se está planteando. De hecho, lo estamos incorporando a una propuesta que como Cámara estamos haciendo a los aspirantes a la presidencia de la República, que le llamamos Infraestructura 2030, y pues estamos incorporando o enriqueciendo algunos de los proyectos que no contempla este banco todavía, para poder ser susceptibles a poder financiados o mediante APPs o PEF, según sea el caso, ¿no? Pero sí es un tema que nos hemos propuesto incorporar a las medianas, pequeñas y medianas empresas a diferentes APPs. Hemos tenido acercamientos, pues no solo hay de carreteros, hay de hospitales, y hay incluso una modalidad que Banobras nos había comentado con Carlos Puente, de un tema hídrico, y había por allá una plan piloto sobre un paquete de escuelas, uno creo que en el norte y otro también en el sureste. Obviamente vemos, algunos de estos tendrán que ser recursos fiscales, otros tendrán fuente de repago, pues es algo que pues creo que tenemos tarea pendiente y tenemos que agarrarla lo más pronto posible para poder tener ese chip que se está planteando, cambiar el esquema de solo ver el PEF como una alternativa de ingresos a nuestras empresas, ya que, como bien se comentó, ha sido menor en cuanto al Producto Interno Bruto, en porcentaje del mismo, y además ha sido más competido. No solo competencia nacional, sino también pues empresas internacionales que vienen a concursar obra financiada por el PEF. Hemos tenido aquí en Cámara, los hemos alojado por ser corteses, empresas pues, de todo el mundo, no solo digo las españolas, incluso las japonesas han venido a buscar información de cómo concursar obra pública. Y eso es algo que nosotros estamos totalmente en contra, pero pues algunos de los concursos son internacionales, definitivamente tendrán que ser bajo ese esquema. Pero yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta, y aquí Banobras es un gran jugador, de los diferentes esquemas de financiamiento, no solo recursos de Fonadín, sino también hay otros esquemas que hemos estado explorando, como son fibras o algunos otros instrumentos que han sido exitosos en otras instituciones del gobierno federal y que pueden ser susceptibles a financiar infraestructura. Te tomo la palabra de hacer una reunión contigo, con Sergio Forte, con Humberto Ibarrola y la gente que considere de Banobras mesas cotidianas de trabajo para ir logrando más ese contenido regional, pero a través de MIPYMES. Y yo diría que dentro de las bases se ponga algunos alcances en cuanto a una numeralia de participación de estos mismos, que no sea mínima, que sea un poquito más agresiva. Obviamente serán empresas evaluadas para entrar a la MRO y poder tener ese objetivo que platicamos anteriormente de poder darle oportunidades a empresas de toda la República que puedan tener las especialidades que se están requiriendo. Pues eso es la intervención final que tiene un servidor, y invitarlos próximamente, cuando nos acordemos las reuniones y los actores definidos, a una reunión de trabajo, que estamos quedando ya en un desayuno para no dejarlo tan seco como una tacita de café como ahora, pero sí poder profundizar más y dejar mejores condiciones para nuestras empresas de la Cámara. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Pedro, espero... Muchas gracias, y vienen los próximos, los que planteábamos, los próximos paquetes, el paquete noreste-sureste. Nos gustaría mucho hacer labor de promoción a través de la CEMIC, y justamente en este contexto de promover la participación de empresas pequeñas y empresas medianas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y buenas tardes.